Bien, pues el día de hoy, esta última jornada de eventos académicos, vamos a presentar al licenciado Luis Eduardo Bautista Peña, que cuenta con estudios en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. Por 5 años fue bailarín profesional del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. Es miembro de la delegación oficial de Guajuapan de León en la fiesta de los lunes del Cerro en la Guelaguetza. Su línea de investigación explora las múltiples relaciones existentes entre la danza y la política en el ámbito regional. Es coautor del libro El Jarabe Mixteco, Memorias y Documentos, libro que editó nuestra casa de estudios en coautoría con otros investigadores. Actualmente es director de Cielo Mixteco Danza y docente de los talleres de danza folclórica infantil de la Casa de la Cultura Maestro Antonio Martínez Corro aquí en Guajuapan y presidente de la Asociación Folclores Unidos, de que esto es en la delegación, por parte de la delegación Oaxaca, una asociación a nivel nacional, ¿verdad? Pues sea bienvenido, maestro Luis Eduardo, a esta casa de estudios para que nos pueda exponer esta bellísima y atractiva conferencia sobre Santiago Juxtlahuaca. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, licenciada Reina Ortiz Escamilla. Gracias a la Universidad Tecnológica de la Mixteca siempre por abrir estos espacios para la expresión de ideas y para el diálogo. Pues para mí es un grato placer estar en esta universidad a la cual le tengo mucho afecto, pese a que mi alma mater está en la Ciudad de México. Y bueno, les voy a exponer el día de hoy un tema que me llevó aproximadamente 5 años de investigación. El tema nos remite a una comunidad oaxaqueña ubicada en la Mixteca, aproximadamente a 3 horas de Guajuapan de León. Es Santiago Juxtlahuaca. Y el nombre de la conferencia que el día de hoy les comparto es la doble fiesta patronal de Santiago Apóstol. Día a día, Oaxaca es uno de los estados que tiene una gran tradición religiosa. Día a día estábamos involucrados siempre con estas festividades religiosas. Desde las ciudades como Guajuapan de León hasta las rancherías más alejadas, siempre tenemos un altar al cual nosotros le rezamos, le pedimos, le suplicamos o le agradecemos. Bastan ejemplos. Tenemos aquí en la parte de arriba, se ve nuestra procesión del Señor de los Corazones en el mes de julio. De este lado, pues sabemos que lo que implica la festividad o la fiesta patronal es comilonas, son danzas, son bailes y son procesiones, una serie de ritos religiosos. La hipótesis de este trabajo, ustedes se preguntarán, es memoria y resistencia. ¿Qué tiene que ver la memoria y la resistencia con una fiesta patronal o por qué una fiesta patronal es importante para comprender lo que socialmente sucede en una comunidad? Bien, la fiesta patronal la hipótesis es que la fiesta patronal es un fenómeno político. Perdón, ya me adelanté aquí un poquito. La fiesta patronal tiene una serie de elementos. Por ejemplo, regularmente cada una de las fiestas patronales tiene o se hace en honor a un solo santo o una virgen protectora. El trabajo festivo es dirigido por un mayordomo y una mayordoma. El conjunto de personas que organiza y administra los recursos constituyen la mayordomía, es decir, hay un mayordomo, una mayordoma, o regularmente pueden ser hasta 2, 3, 4, dependiendo de las comunidades, y cada mayordomía tiene la administración de los recursos para llevar a cabo la fiesta patronal.
Existe una división clara del trabajo festivo, es decir, hay personas que se encargan de la comida, hay personas que se encargan de la pirotecnia, hay personas que se encargan de la danza, hay una división del trabajo festivo. Y desborda, no solamente cuando decimos fiesta patronal nos remitimos únicamente al ámbito religioso, sino también que desborda los edificios destinados a los ritos religiosos, como es la iglesia. Estos son elementos indispensables, pero no únicos, es decir, son el parámetro base para poder decir que hay una fiesta patronal. Es de suma importancia la decoración de la capilla. Recordemos nosotros la Catedral de Huajuapan de León, ya sea para la festividad de San Juan Bautista o para la festividad del Señor de los Corazones. Existen ritos religiosos que se siguen con rigurosidad. Sabemos que hay misas, hay procesiones, hay una serie de celebraciones eucarísticas destinadas, vísperas destinadas a enaltecer al santo patrón. Esta festividad regularmente dura muchos días, entre 2, 3 o incluso llega a pasar de la semana la duración de la fiesta, y hay una preparación y un consumo de un festín. Es decir, dependiendo de cada comunidad, va desde el más clásico mole hasta el chile ajo, hasta el guachimole o el mole de caderas que conocemos aquí en la Mixteca, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, en la Sierra Mije, lo que se hace es un machucado, que es una especie de memelita aplastada y le ponen caldillo de tomate, ¿no? Entonces, en cada una de estas regiones de Oaxaca o a nivel nacional, siempre hay un consumo de un festín. Es indispensable el acompañamiento musical, principalmente en la iglesia. Estos son los elementos sin los cuales no podríamos decir que existe una fiesta patronal. Ahora, para comprender a cabalidad el tema de esta investigación, que es la doble fiesta patronal, tenemos que comprender qué es una fiesta patronal. Y para comprender qué es una fiesta patronal, necesitamos desarrollar la historia de la fiesta patronal, pero en el ámbito de la fiesta pública en México. La fiesta pública en México, o la fiesta inicia cuando los evangelizadores, cuando los españoles o los conquistadores llegan a lo que posteriormente se va a conocer como Nueva España. Cuando estamos aunque la fiesta patronal es un fenómeno colonial, tiene muchos elementos que son de una tradición prehispánica. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta lámina, un ejemplo, el Códice Tovar. En esta lámina se ve y se observa cómo son las danzas durante el periodo prehispánico, en corro, en círculo, alrededor de unos tambores. Estos elementos son retomados por los evangelizadores, principalmente los dominicos en la Mixteca, para poder hacer más atractiva las festividades religiosas. Con anterioridad las festividades religiosas se remitían solamente a procesiones, solamente a misas, y eso parecía un poco tedioso para el habitante o para el nativo prehispánico, le parecía aburrido, ¿no? Por algunos momentos, y sobre todo porque todavía no alcanzaba, en los primeros años de la colonia, no alcanzaba a comprender a qué se refería toda esta nueva religión que venía implantada. Entonces, para hacer más atractivo estos rituales o estas fiestas, lo que hacen es absorber ritos de la época prehispánica, como son las danzas o como son la ejecución de ciertas piezas musicales que son traducidas del náhuatl al castellano o viceversa, que son del castellano al náhuatl, para que las personas las empiecen a comprender y se sientan identificadas con ellas. Este proceso, que se llamó conquista espiritual, comenzó en el siglo XVI y avanzó durante los siguientes 2 siglos y se consolidó a mediados del siglo XVII. Lo que buscaba pues era la evangelización de las etnias nativas, sumirlas dentro del ámbito de acción de la religión católica cristiana. La fiesta evolucionó durante los primeros siglos de la Nueva España sin mayor problema. Nosotros conocemos que a partir del siglo XVII surge en España, o bueno, en toda Europa, algo que conocemos como el barroco. El barroco, más que un estilo, se refiere a toda una corriente de pensamiento literario, una corriente que busca hacer grande, enaltecer la gran pompa. Nosotros vemos los edificios cómo están llenos de adornos, hacen del poder una manifestación pública. Esto influye en la fiesta patronal. ¿Por qué?
porque a partir de ese periodo la fiesta empieza a involucrarse y tener mucho más elementos vistosos. Nosotros alcanzamos a ver aquí, es una imagen que dice traslado de la imagen y estreno del Santuario de Guadalupe, es de 1709, la pintó Manuel Arellano, y alcanzamos a vislumbrar a la Virgen de Guadalupe, está encaminada en una procesión y no sé si alcanzan a apreciar estas figuras monumentales que hay, y no es que haya una desproporción en la imagen, ¿no?, sino son los llamados gigantones. Durante esta época se incorporan los gigantones y si nosotros volteamos a ver el presente nos damos cuenta que aún seguimos teniendo estos gigantones. Cuando nosotros asistimos a una calenda oaxaqueña nos damos cuenta que tenemos a nuestras mojigangas. Bueno, pues esto viene desde ese periodo. Además de los gigantones, vienen unos que se llaman mascarones, que son carros alegóricos, como los que tenemos atrás, con figuras míticas como dragones. En la actualidad, esto se sigue llevando a cabo en España, en algunas provincias españolas. Bueno, todo esto se sumó al ámbito de la fiesta patronal. En algún momento, la fiesta patronal solamente se realizaba en las ciudades, en las metrópolis grandes como la Ciudad de México. Sin embargo, con el advenimiento del siglo XVIII, el racionalismo y toda esta corriente que impulsó sobre todo los círculos intelectuales y más prestigiosos de las ciudades, la fiesta empezó a caer en desuso y todos los elementos anteriores como las grandes, como los gigantones, como las mascarones, como los carros que parecen carros alegóricos, todos esos elementos fueron desplazados y se fue haciendo una fiesta más sobria, una fiesta más espiritual, y se fueron haciendo de lado todos esos elementos más atractivos. Inclusive las propias danzas, por decreto del rey, fueron suprimidas de las celebraciones. Entrado el siglo XIX, nosotros sabemos que vivimos un proceso independentista. Bueno, pues en ese proceso independentista también afectó a la fiesta pública en México. Las celebraciones se desplazaron de las ciudades al campo y entonces el campo empezó a realizar estas fiestas patronales. No estamos diciendo que no existieron completamente en las provincias agrícolas, sin embargo, a partir del siglo XVIII, con el advenimiento del nacionalismo, comienzan a surgir estas fiestas con mayor popularidad en las zonas rurales, ¿no? Ahí vemos una imagen, es la entrada del ejército trigarante. Vamos a ver a lo largo de 1800 a 1900 que se empiezan a sustituir las procesiones, se empieza a sustituir el llamado al sacerdote para dirigir las procesiones por desfiles militares. Entonces, esta también, las tradiciones que nosotros tenemos del 20 de noviembre, del 16 de septiembre, en donde vemos estos desfiles militares, también provienen del siglo XVIII y de la historia de la fiesta pública en México. Como les comenté, este traslado de la fiesta pública se hace por el advenimiento del racionalismo y se encuentra su hogar en donde es el hogar también de la holgazanería, el lugar del alcohol, del divertimento para las personas racionalistas de las ciudades, que es el campo. Aquí tenemos una imagen que se llama Semana Santa en Cuautitlán. Es pintada en 1850 por Primitivo Miranda y en la imagen podemos apreciar cómo están todavía cargando a las imágenes religiosas, está la clásica china y el chinaco y están acompañados también por militares, ¿no? Entonces, Primitivo Miranda lo que quería era decir, aunque en este momento se están llevando a cabo las leyes de reforma que buscan separar al Estado de la Iglesia, buscan separar todos esos actos religiosos y hacerlos profanos, hacerlos morales, se sigue celebrando la fiesta patronal, ¿no? Entonces él brinda testimonio de ese traslado de la fiesta de la ciudad al campo. ¿Qué sucede con la fiesta llegando 1900, llegando el siglo XX? Pues bueno, la fiesta empieza a ser observada por antropólogos de la talla de Alfonso Caso y Manuel Gamio, que brindan testimonio de las festividades en Teotihuacán o en otras comunidades y empieza a ser más popular. Podemos encontrar y podemos rastrearla. Tal es el grado de popularidad de las fiestas que para 1921 un antropólogo estadounidense llamado Robert Redfield, que es fundador de una escuela de sociología muy importante en la Universidad de Chicago,
viene a investigar una fiesta o viene a investigar el ámbito de la tradición en una comunidad del estado de Morelos que se llama Tepoztlán. Y este va a ser nuestro punto de partida para explicar el por qué existen dos fiestas patronales en Santiago Juxtlahuaca, que más adelante les voy a brindar un poco más de contexto. Robert Redfield dice: cada pueblo está bajo la protección del santo local cuya imagen se encuentra en la única iglesia del pueblo. Esto no nos parece descabellado. Vamos a pensarlo en términos de Guajuapan de León. Nosotros sabemos que Guajuapan de León no es Señor de los Corazones Guajuapan de León, sino es San Juan Bautista Huatzhuapan. Cuando llegaron los dominicos a Guajuapan, ellos adjudicaron a la protección de la comunidad a ese santo, San Juan Bautista. Es el único santo que existe. ¿En dónde está? En la catedral. Aunque haya réplicas de San Juan Bautista en otras iglesias, sabemos que el patrón está ubicado en la catedral y que es el único. No hay un San Juan Bautista en San José, no se hace una fiesta de San Juan Bautista en el barrio de Guadalupe o en Acatlima. Cada uno tiene sus propias fiestas encomendadas a cada uno de los santos. Bueno, pues eso es lo que dice Robert Redfield. Cada pueblo está bajo la protección del santo local cuya imagen se encuentra en la única iglesia del pueblo. Y agrega: estas fiestas expresan el espíritu de corps de los pueblos, es decir, el espíritu colectivo de cada uno de los pueblos, donde cada pueblo se enorgullece de los méritos de su santo y del esplendor de su fiesta. Es algo muy patente. Cuando nosotros asistimos a una fiesta en una comunidad alejada, vemos que hay una inercia de cada uno de los pobladores porque cada año la fiesta sea mejor y más grande y haya más comida y haya más gente. Eso es algo normal y es algo que Robert Redfield observaba ya a principios del siglo XX. Bueno, esto nos remite y nos permite hablar de Santiago Juxtlahuaca, la comunidad propiamente de la que desarrollamos la investigación. Santiago Juxtlahuaca, como lo dije al inicio, se encuentra a 3 horas de Guajuapan de León. Alcanzamos a observar, esta es la entrada, este es el norte, Guajuapan estaría acá arriba y vamos bajando rumbo hacia la costa para llegar a Santiago Juxtlahuaca. Cuando hablamos de la fiesta patronal no nos referimos a todo el conjunto de Juxtlahuaca, ¿no? Que incluso integra no solamente a la etnia mixteca, sino también a la etnia triqui. Cuando hablamos de Santiago Juxtlahuaca nos referimos a la cabecera municipal, a esa pequeña localidad. Aquí tenemos la entrada que viene de Guajuapan, está Tonalá más arriba, está Tlacotepec y aquí está San Sebastián Tecomaxtlahuaca, el pueblo vecino y que por cierto siempre ha tenido cierta rivalidad con Santiago Juxtlahuaca, y aquí tenemos a nuestra cabecera municipal, Santiago Juxtlahuaca. Este es un mapa actualizado, es un mapa pues casi contemporáneo del año pasado, donde muestra el crecimiento y el desarrollo de Juxtlahuaca. Aquí me di a la tarea de señalar a ustedes lo que se llamará centro y barrio de Santo Domingo de Guzmán. Esta imagen es muy clara porque aunque abarca otras colonias como lo es Santa Cruz o como es Santo Niño en el caso del barrio Santo Domingo, esto es la concepción que se tiene en la comunidad del centro y del barrio y que es una concepción que ha venido desde el siglo XVIII. Ahora, ¿por qué son importantes estas dos entidades colectivas? Porque esas dos entidades colectivas cada una encabeza una fiesta distinta. El centro va a encabezar la fiesta de Santiago Apóstol del centro, mientras que el barrio va a encabezar la fiesta de Santiago Apóstol del barrio de Santo Domingo de Guzmán. Esta es una imagen, aquí tenemos la parroquia del barrio de Santo Domingo, perdón, el templo del barrio de Santo Domingo y aquí tenemos la parroquia de Santiago Apóstol. Ahora, decimos, existen dos fiestas patronales en honor a un mismo santo. Es algo excepcional, es algo que no se da comúnmente en nuestras comunidades, que sin embargo existe en Juxtlahuaca. ¿Cuál es la razón? Vamos a desarrollar, ¿cuál es la razón de por qué existen esas dos fiestas patronales? Ambas fiestas tienen casi los mismos ritos, salvo pequeñas diferencias. Por ejemplo, ambos tienen una imagen de Santiago Apóstol Peregrino, que es un Santiago a pie. Tienen una imagen de Santiago Apóstol Matamoros, que es la imagen en donde está a caballo. Ambas tienen una imagen miniatura de Santiago tallado en plata, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, comienzan las diferencias.
El edificio destinado para el culto. El primero es una parroquia, que en jerarquía es más grande que un templo. Entonces, y también en términos estructurales, la parroquia es más grande que un templo. La parroquia de Santiago Apóstol es más grande que el templo de Santo Domingo de Guzmán. Ahora, ¿ambos tienen edificio comunidad? Sí. Danzas, aquí radica otra diferencia. Las danzas en el centro solamente se remiten a dos, a la danza de los chareos y a la danza de los diablos. Mientras que en el barrio existen tres, la danza del barrio, la danza de los chilolos, la danza de chareos y la danza de diablos. La danza de los chilolos, esa es la diferencia. Tienen nombres distintos, una se llama Cofradía de Santiago Apóstol del Centro, la otra Cofradía de Santiago Apóstol del barrio de Santo Domingo, y también viene otra variación, el número de mayordomos. Regularmente en el centro hay 3 mayordomos con sus suplentes, mientras que en el barrio no existen los suplentes y existen 4 y hasta 5 mayordomos con sus respectivas esposas. Ahora, el organismo que se encarga de replicar año con año la fiesta también son distintos. En uno se hacen llamar custodios, mientras que en otro es una institución de mayor tradición que trata de velar por las tradiciones del poblado y las costumbres, que toma el nombre de Regiduría de Usos y Costumbres del barrio de Santo Domingo. Esta es una imagen, este es uno de los chilolos, vemos cómo está observando la danza antes de él entrar a ejecutarla. Y aquí vemos las imágenes de las que les hablé. Santiago Matamoros del barrio de Santo Domingo, la imagen miniatura tallada en plata y Santiago Apóstol de pie. Que dicho sea de paso, esta imagen puede que tenga más de 300 años. Puede porque aún las observaciones que se hicieron o la investigación y la restauración que se hicieron no nos da la fecha exacta, solo sabemos que es una imagen muy antigua de más de 200 años. Entonces puede ser que esta imagen haya sido tallada en España y haya sido implantada en Juxtlahuaca para su culto. Estas son las imágenes de los danzantes, un danzante de moros, de la danza de los chareos y una figura icónica que también nos daría para toda una conferencia, esta propia danza, que es Mahoma. Sí, Mahoma, el profeta de la religión islámica, de alguna forma es aminorado en la danza por propia inercia de moros y cristianos y se dedica a realizar maldades a los ejecutantes. Yo les decía que la doble fiesta patronal se lleva a cabo de la misma manera, casi de la misma manera y al mismo tiempo y en el mismo lugar. Vamos a ver, estos son los días de fiesta o los días de fiestas mayores que empiezan a partir del 23 de julio y que culminan el día 28 con la ceremonia de entrega-recepción. Vemos que el 23 de julio ambos tienen un paseo de toros, se adorna la iglesia, salvo que en el barrio comienza con la ejecución de la danza de los chilolos y como dijimos en la lámina anterior, aquí no existe danza de los chilolos. El 24 de julio se lleva a cabo un paseo de guajolotes, la gente saca a pasear sus guajolotes desde la parroquia hasta la comunidad. Se lleva a cabo el desafío en el centro, en el barrio también se lleva a cabo el desafío. Ahora, aquí viene una de las diferencias que también es una diferencia política. En el centro se lleva a cabo la víspera de Santiago Apóstol, es decir, se preparan, la víspera siempre es una preparación para el gran día, para el día del santo, que es el 25 de julio. Entonces, en el centro, de alguna manera, se lleva a cabo esto, que es la víspera, para celebrarlo en el día mayor con la procesión. Y vemos que en el barrio de Santo Domingo, lo que se lleva a cabo la víspera hasta un día después. Una vez que ya se hizo la procesión en el centro, se hace la procesión en el barrio. Ahora, esto a veces llega a cambiar, en algunos momentos es así, pero ¿a qué se debe esa situación? Se debe a un designio político. En 1920, uno de los párrocos de la población trata de dirimir ese conflicto y asigna el día mayor, el día 25 de julio para la procesión al centro. Hay un posicionamiento político ahí. No es porque el barrio haya querido, sino fue porque el centro, en colaboración con el párroco, le asignó en teoría a la cabecera la celebración de Santiago. El 26 de julio pues bailan las danzas, se lleva a cabo, entra la danza de los diablos, que es otra de las danzas que veremos más adelante,
Y el 27 se lleva a cabo algo muy conocido que es el baile de las cocineras, se baila la danza de los chareos, la danza de los diablos en ambas comunidades. En el centro se lleva a cabo la reunión para elegir un nuevo mayordomo y finalmente el 28 de julio ambas cofradías cierran con la entrega-recepción para el año siguiente. Debemos de saber que la fiesta siempre va a servir como es el último favor que hace el mayordomo al santo, o es la última honra que le hace el mayordomo al santo. Entonces, por eso siempre tenemos que llenarlo de fastuosidad. Esta es una imagen de la procesión. Santiago Apóstol está cargado por algunas mujeres. Y vemos aquí las diferencias en danzas, ¿no? Estos son en el centro, en la comunidad del centro. Vemos aquí estos son danzantes del barrio, por las calles del barrio de Santo Domingo, y son las dos figuras principales de la danza, que es Santiago Apóstol, la figura de Santiago Apóstol y Pilatos. Ahora, para entender el porqué de las dos fiestas patronales, tenemos que repasar un poco la historia del poblado. Vemos en el fondo un lienzo muy importante, es un lienzo de 1600 que estaba en la comunidad y llevaba por nombre la República de Juxtlahuaca y mostraba los límites, las colindancias de Juxtlahuaca, pero también muestra el asentamiento que estaba hasta ese momento. Yosocuya era el primer nombre de Juxtlahuaca, es el nombre de mixteco. La traducción literal sería llano verde o llano del año. Yo creo que lo más correcto sería llano verde. ¿Por qué? Porque también Xiuslahuacán, como vamos a ver más adelante, que viene del náhuatl, designa el nombre como llano de color turquesa. Entonces yo creo que Cuya hace referencia al color verde. En la descripción del pueblo de Juxtlahuaca o Juxtlahuaca, que es de 1580, hecha por el corregidor Andrés Aznar de Cózar, se observa algunos de los elementos que usaban en Juxtlahuaca, ¿no? Como el uso del maíz, frijol y chile, era parte de su alimentación, y también designa algunos de los dioses que existían. Hasta el momento no hay ningún problema con la fiesta patronal, sabemos que llega y se implementa. Damos por sentado que el primer lugar a donde llega es al centro. ¿Por qué? Porque ahí se hace la parroquia principal. Vamos a dar por sentado eso, como veremos más adelante, vemos que esa versión se cuestiona. Aunque Andrés de Aznar Cózar dice en su relación que Juxtlahuaca no dependía a ningún cacique, en realidad nosotros vemos en el códice Tlatelolco que sí dependía de algún cacique. No sabemos bien si fue Ahuizotl o fue Moctezuma, porque ambos avanzaron sobre Oaxaca y en la Mixteca, pero lo que sí sabemos es que hay una comunidad que se llama Juxtlahuaca que aparece como su tributario. Y aquí vemos algunos de los tributos, no son de Juxtlahuaca, es un ejemplo de cómo se establecen en el códice los tributos. Con el advenimiento y llegada de los españoles comienza la fiesta patronal y comienza todo este rito. La fiesta patronal es meramente colonial. Vemos ahora sí este lienzo. En el lienzo podemos ubicar dos elementos importantes. El primero de ellos es uno que está acá, que es la iglesia vieja. Aparece en el lienzo como iglesia vieja. Esta iglesia vieja nos remite a la fundación de Juxtlahuaca. Cuando llegan los españoles a la Mixteca, vemos que en muchas de las comunidades prehispánicas estaban asentadas hasta arriba de los cerros. Lo mismo sucedía en Acatlima, uno de los principales asentamientos de Guajuapan. Pues lo mismo pasaba allá en Juxtlahuaca o en Yosocuya. En los cerros de Chiquintá y Yucuyugua hubo esos asentamientos que hasta el día de hoy mantienen esos vestigios. Para los dominicos es muy difícil el acceso hasta la punta de los cerros, entonces buscan bajar a la población a la llanura. Se asientan a un costado del río, obviamente porque el agua es uno de los recursos vitales para el desarrollo de las comunidades. Pero posiblemente por el riesgo de inundación, hacen que se traslade de este segundo asentamiento a un tercer asentamiento ubicado a prácticamente 1 kilómetro de ese primer, no, como 2-3 kilómetros de ese primer asentamiento. Entonces, tenemos aquí un vestigio.
Hay personas en la población que dicen que Santiago Apóstol siempre perteneció al barrio de Santo Domingo. Otras personas mantienen la hipótesis de que no. Los documentos que tenemos en los archivos parroquiales señalan que Santiago Apóstol se entronizó en 1643 en la parroquia de Santiago Apóstol, pero no dice de dónde viene, solamente dicen que se entronizó. Entonces, la antigüedad de Santiago Apóstol la dice el párroco, pero no sabemos si antes pudo haber estado en esta parroquia y luego se pudo haber venido hacia acá. ¿Y por qué es importante esto? Porque la iglesia vieja está ubicada en el barrio de Santo Domingo. Y como vamos a ver más adelante, la localización geopolítica es importante para regir a la comunidad. Aparte de estos dos elementos, vemos que en la parte de arriba hay 5 personas que están sentadas, todas tienen su bastón de mando. Esta es todavía una tradición que se mantiene hasta la época. Y vemos que al lado de la iglesia nueva, que es la iglesia de Santiago, la parroquia de Santiago, se encuentra la casa de gobierno. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero esta es la casa de gobierno porque tiene un águila bicéfala, símbolo de la monarquía española. Ahora, después del periodo colonial, Juxtlahuaca se integra al movimiento independentista. No hay mayores cambios, no hay mayor convulsión en la comunidad. Pero vamos a ver algunos acontecimientos importantes. En 1825 es la fecha que inicia el archivo parroquial de la comunidad. Nos vamos a dar cuenta que la elección es a mano alzada del alcalde mayor. La elección solamente la hacen algunas personas, que son las personas que son varones, las personas que saben leer y escribir. No son todas las personas de la comunidad. Entonces, supongamos que había 1000 personas en la comunidad, solo unas cuantas familias pueden hacer esa elección. En 1837 se ordena hacer un padrón de repartimiento de los boletas. Aquí vamos a ver que solamente existen 4 barrios: el barrio del medio, el barrio de Santa Cruz, el barrio de Coixtlahuaca y el barrio de Santo Domingo. Cada uno tiene sus propios electores. Nos damos cuenta que el que tiene más es el barrio del medio, 59 electores. El barrio del medio es el que vamos a llamar centro o que posteriormente se va a llamar centro. Por su parte, el barrio de Santa Cruz, que está del lado izquierdo del centro, tiene 27, mientras que el barrio de Coixtlahuaca tiene 18 y el barrio de Santo Domingo tiene 13. Se tienen como sujetos San Miguel Cuevas, Santiago Naranjas y Santa Catarina Noltepec y Santa María Asunción, que hasta el día de hoy están sujetos. Y aquí viene otra cuestión importante. En 1848 se proyecta la primera escuela de partido. ¿Por qué son importantes estos elementos? Porque nosotros vamos a desarrollar algo que se va a llamar antagonismo. El antagonismo es una posición que mantienen 2 entidades colectivas que están detentando o están apostando a que la otra pierda su identidad o su existencia. Están atentando contra la existencia de la otra. Ese antagonismo que se da en el barrio y el centro es lo que fundamenta la doble fiesta patronal. Ahora, este es el breve recuento de la configuración de Juxtlahuaca. En el siglo XVI era primero una encomienda, en el siglo XVII pasa a ser parte de un corregimiento, en el siglo XVIII Juxtlahuaca es considerada es considerada como un partido, y para 1777 se hace una relación por el brigadier Mirón Robles. Eso quiere decir que era una comunidad importante. Entre 1786 y 1824, por designio del rey de España, Juxtlahuaca, que aparece en los documentos como Tuxtlahuaca, y Tepozcolula se integran como una sola alcaldía. Para 1824, después de la independencia, Juxtlahuaca pasa a ser parte del departamento de Guajuapan, es decir, pierde su autonomía política, económica y depende de Guajuapan, que posteriormente vamos a conocer como Guajuapan de León. 1836, Juxtlahuaca deja de pertenecer a Guajuapan y se integra a Silacayoapan. Para 1868, por decreto del gobierno del estado, se crea un nuevo distrito, el distrito de Juxtlahuaca, lo que le da más autonomía respecto a los municipios que se encuentran cercanos. En 1906 asesinan al juez de primera instancia Tomás Bravo, y eso hace que Juxtlahuaca pierda la categoría de distrito.
que va a afectar también a el recurso que va a recibir como comunidad. Y en 1932 se eleva de nuevo a la categoría de distrito tras haber perdido varias veces a la gobernatura del estado que eso sucediera. Bien, ¿qué sucede en Juxtlahuaca en el siglo XX? A partir de este momento comienza la historia de las dos fiestas patronales. Durante el siglo XX la configuración geopolítica ya estaba dada. Sabemos que existía el centro como barrio de en medio y el barrio de Santo Domingo. Para 1906 se crea la primera escuela en el barrio de Santo Domingo, cuando cerca de 20 a 30 años atrás se crearon 2 escuelas en el centro. Donde llega la educación primero es donde hay más desarrollo y vamos a tener esta idea en mente para continuar configurando el antagonismo. Y este es el hecho más importante. En 1913 se realiza la petición para sacar en peregrinación las imágenes de Santiago de la parroquia del centro. 1913 es la fecha de decisión de la celebración de Santiago. Les dije que dábamos por sentado que cuando se entroniza la imagen de Santiago en la parroquia del centro, a partir de ese momento se empieza a celebrar, no la fiesta, se empieza a celebrar los ritos, las procesiones y las misas y vísperas en honor a Santiago Apóstol. En 1913, el municipio vive una sequía que no estaba comparada, que no tenía precedente. Algunos habitantes del barrio se acercan con el párroco del momento y le solicitan sacar las imágenes a peregrinación para motivar la lluvia. Una vez que salen las imágenes de la parroquia de Santiago Apóstol, ya no regresan, se quedan en el templo de Santo Domingo de Guzmán. Esta es una afrenta que el centro siempre va a reclamar al barrio, pero que el barrio ve como natural. ¿Por qué? Recordemos que la iglesia vieja del segundo asentamiento pertenecía al barrio de Santo Domingo. Entonces el barrio sostiene que Santiago Apóstol estuvo primero en el barrio antes que en el centro. En 1914 se comienza a celebrar por primera vez la fiesta patronal de Santiago Apóstol, pero en el barrio de Santo Domingo. El centro se queda sin fiesta, solamente hace una misa, pero ya no tiene santos a quien celebrar. Quien lo celebra es el barrio. Ahora, viene algo importante que es un poco la teoría que nos da el origen a nosotros afirmar que es un antagonismo en Santiago Juxtlahuaca. En primer lugar está la idea del orden social. En el magma efervescente que es la sociedad, donde se dan las relaciones sociales, siempre surge un recorte que vamos a denominar lo político. Cuando lo político interviene en lo que es lo social, forma lo que llamamos sociedad, que decimos nosotros sociedad de Huajuapan de León, la sociedad mixteca. Ese recorte es del todo, del conjunto, del estado de Oaxaca, vamos a ponerlo en ese sentido. Dentro de la sociedad surge la política. Ahora, este orden social siempre va a ser contingente, siempre va a ser arbitrario. Y vamos a ver que eso va a ser importante porque la fiesta lo que hace es reaperturar ese orden social. Ahora, ¿qué es el antagonismo? Como les dije en un principio, el antagonismo en la teoría política es analizado por Retamoso y Stoessel y dice, el conflicto es el conflicto establecido entre dos entidades en la que una de ellas, en búsqueda de su realización existencial, imposibilita o obstaculiza la existencia de la otra entidad, ¿no? Hasta el momento no existe ese antagonismo en Juxtlahuaca. Es hasta 1960 que empieza a surgir. Bien. Vamos a darnos cuenta a través de testimonios cómo se comienza a configurar el antagonismo. Tenemos 2 testimonios, uno de ellos es el de la señora L, para guardar como su privacidad, que dice, está hablando de su escuela, ¿no? De cuando ella fue a estudiar. Dice, de ahí no más seguí hasta el 3er año, pero no me gustó la escuela, no me gustó, pero mi papá sí quería, él quería que estudiáramos, que saliéramos adelante. Y aquí viene. De hecho, no quería que habláramos el mixteco. No, hija, no, porque ni hablan bien el mixteco ni hablan bien el español y no tuvimos esa curiosidad de hablar. Yo casi aprendí a hablar con F, su esposo. El mixteco yo no sabía hablarlo. Durante toda esa época, a inicios del siglo XX,
en las escuelas veíamos que discriminaban al nativo indígena y lo obligaban a hablar castellano y le hacían olvidar el idioma mixteco. Este es un testimonio de ese olvido del idioma mixteco. Por otra parte, aquí tenemos a Don Gato, Don M, a veces habla de las condiciones de pobreza que había en 1920, 1930, 40. A veces ni de comer había, no hay pues, había hambre. Ni estás para creerlo, pero había hambre. Hay que trabajar diario para conseguir, diario dinero, ¿no? Para una maquilita de maíz, lo que sea, pues. Si no, mi abuelito iba a pepenar a donde piscaban. Cuando piscan es cuando van a recoger el maíz de los sembradíos. Y de ahí comíamos. Eran pobres, dice, muy pobres. Este es el contexto, ¿no? Y viene algo muy importante. En 1960, 2 antropólogos estadounidenses llegan a la comunidad de Santiago Juxtlahuaca. Los antropólogos, con esta idea de objetividad, realizan una etnografía de la comunidad. Se quedan durante un año en el barrio de Santo Domingo y observan lo siguiente. Los niños del barrio rara vez van al centro. Sus padres, sin sus padres o si están solos, sin un encargo legítimo, porque el centro está separado del barrio no solo geográficamente, sino también por barreras socioculturales. La gente del centro, en contraste con los indios, hablan únicamente español y dan un valor bajo al mixteco. Ellos visten con el estilo de Occidente, aunque rural. Hombres y mujeres usan zapatos, aunque frecuentemente sin calcetines. El rebozo es usado por las mujeres del centro como por las indias, pero en el centro es de colores más brillantes y nunca se cubren a la manera india. Los abrigos también sustituyen el rebozo en el centro. Las mujeres del centro a menudo usan el cabello suelto o rizado con ondas permanentes y muchas usan el maquillaje. Los hombres del centro visten ropa confeccionada de mejor calidad que la del indio promedio. Así, incluso antes de hablar, el miembro del barrio es reconocido como indio. Los indios son diferentes a la gente del centro. La gente del centro le da un valor negativo a esta diferencia. Ellos miran con desprecio a la gente del barrio y la gente del barrio evita interactuar con ellos siempre que sea posible. La gente del centro y los miembros del barrio se encuentran en el mercado y en las tiendas del pueblo. Los hábitos alimenticios de los dos grupos son suficientemente distintos como para que tales encuentros no sean tan frecuentes como podría suponerse. Los indios no consumen productos enlatados y compran muy poca carne, mientras que la dieta del centro es variada. En el mercado, la interacción se limita al acto de comprar y vender, y el indio espera hasta que toda la gente del centro haya sido atendida. El nativo del barrio tenía que esperar hasta que toda la gente del centro sea atendida en los puestos del mercado para él poder acceder y poder comprar. Y viene, a veces se le niega el servicio por completo y de vez en cuando se le habla o hace referencia a él de manera despectiva. Los precios que paga y los precios que recibe por sus productos los fija la gente del centro. Formalmente, todo el pueblo está bajo el liderazgo político de un presidente electo. De hecho, el barrio no participa en la elección del presidente o cualquier otro funcionario del Estado o nación y participa poco, si es que lo hace, en los asuntos políticos del pueblo. Este es un testimonio gravísimo de cómo a mitad del siglo XX existía esa discriminación y se le decía indio al nativo del barrio de Santo Domingo por parte de las personas del centro. En 1960 surge un problema que da origen a la segunda celebración en la comunidad, que es la fiesta del centro. Este problema es llamado el problema del aserradero y tiene como origen la fecha de 1950, que es la elección de un presidente municipal, Daniel G. Daniel G. lo que hace es concesionar tierras en los montes para ser talados por una compañía minera llamada La Paz. Como algunos nativos del centro, entre ellos don Ausencio Chávez Chora, Taurino Guzmán, Natalio Gutiérrez y Fernando Salazar, se organizan porque ven que los montes están siendo taladas por compañías extranjeras o por personas ajenas. Esa organización hace y los dirige con el diputado en ese entonces,
Brena Torres. Brena Torres lo recibe en la Cámara de Diputados y les dice que sí, que va a dar cauce, pero que por favor no digan nada. ¿Por qué? Porque pueden hacer que las empresas extranjeras salgan de ahí. Después de intervenir Brena Torres, se da una indicación a la presidencia municipal del centro para que deje de concesionar eso y hace que las empresas salgan de ahí. Este es un logro para los nativos del barrio de Santo Domingo, pero fue una afrenta para los nativos del centro. Aunado a eso, don Jesús B. solicitó la fiesta de Santiago Apóstol. Recordemos que en ese momento solo la hacía del barrio. Don Jesús la solicita, pero la regiduría de usos y costumbres se la niega. Los motivos por los que se la niega son distintos, son muy variados, no es certero el por qué se las niega, pero no se la dan. La pide varios años, 3 años, y se lo niega. ¿Qué sucede? Pues don Jesús Valderas, con algunas personas del centro, dice: pues estos no me van a ganar, yo voy a hacer una fiesta patronal y va a ser más grande. Y a partir de 1960 comienza la doble fiesta patronal de Santiago Apóstol, una en el centro y otra en el barrio. Y vemos una imagen de 1960 del archivo personal de la señora Elvia Velasco, que vamos a ver, es muy importante, y vemos unos pequeños chareos, ¿no? Están afuera de la parroquia, vemos cómo están, ahí listos para celebrar. Pues eso no fue todo. Para 1962 es asesinado el presidente municipal, y el presidente municipal era tenido en alta estima por el barrio de Santo Domingo, por el hecho de que lo beneficiaba, le brindaba insumos y era una persona muy cariñosa con el nativo del barrio. Esto no es bien visto por las personas que integran el cabildo del centro. Los móviles de su asesinato también son difusos y es muy difícil llegar a una conjetura. Sin embargo, la fuente que circula más en el habitante del barrio es que don Daniel G. en algún momento conspiró para asesinar a ese presidente que le brindaba al barrio de Santo Domingo pues mucha luz respecto a su futuro. A partir de ahí, el barrio de Santo Domingo decide retirarse y no participar más en las elecciones políticas, porque finalmente ya había un riesgo de perder la vida. Este es el funeral de Gregorio Velasco, está pasando frente a la presidencia municipal del centro, ¿no? A partir de la década de los 50, pues las condiciones de pobreza en Joxtlahuaca hacen migrar a las personas, a la ciudad principalmente, son nativos mixtecos y a el norte, ¿no? Eso, a partir de esos años se empieza a explicar todo este flujo migratorio que existe entre California y la Mixteca. Durante los años 60, 70 y 80, la doble fiesta patronal se sigue celebrando de manera, digamos, sin inconvenientes, se siguen incrementando la fastuosidad en sus danzas, en su comida, en lo que van haciendo, en los ritos que van teniendo, ¿no? Ahí tenemos una imagen de los años 70, en donde se está cargando la imagen miniatura de Santiago Apóstol, ¿no? Con elementos todavía prehispánicos. En los años 80 sucede algo que se le llama la reunificación de las mayordomías, sin embargo es solamente un acto fortuito. Encabezados por el presbítero Esaú Solano Cisneros, el mayordomo del centro, Daniel G., y el mayordomo del barrio, el señor Faustino Chávez, colaboran y dicen: vamos a unificar a las mayordomías. Pero esto solamente sucede ese año, no es algo que haya quedado hasta la fecha. Y de ahí en adelante, hasta la época actual, tenemos nuestras festividades o nuestra doble fiesta patronal. Ahora, conclusiones. ¿Por qué se llama memoria y resistencia? El objetivo de la investigación era evidenciar, mediante la doble fiesta patronal, los elementos que dan cuenta de las relaciones de poder que existen entre el barrio de Santo Domingo de Guzmán y el centro. Para lograrlo, se plantearon como objetivos secundarios la construcción de una línea histórica, que es la que acabamos de realizar, que explicara la existencia y el contexto de la doble celebración,
la identificación de categorías de análisis que permitieran observar el aspecto político de la fiesta patronal, como lo es el antagonismo y el orden social, y finalmente la realización de un análisis político de las dos fiestas a partir de su función social, su construcción histórica y los sujetos que la llevan a cabo. Esta es una imagen de la danza de diablos en la comunidad del barrio. Aquí vemos parte de los ritos que se llevan a cabo. En este día se hizo el paseo de toros. Después de que los toros se pasean por la comunidad, llegan a la comunidad del barrio y las cocineras, que son mayordomas o gente muy allegada a las mayordomas, deciden qué toros se van a matar ese día, que todos van a esperar. Lo mismo sucede con los guajolotes. Los elementos desarrollados a lo largo del documento demostraron la veracidad de la hipótesis de trabajo propuesta, es decir, la fiesta patronal de Santiago Apóstol del barrio condensa la memoria colectiva del barrio de Santo Domingo de Guzmán, por lo que su realización es un acto de resistencia ante el ejercicio indiscriminado del poder hegemónico del centro. El centro tenía el poder político, tenía el poder económico y querían llevarse la religión. Es lo que dice una de las personas entrevistadas que vamos a ver a continuación. Esta es otra imagen de cómo se llevan a cabo ahí el labrado, que es el pan tradicional que se sirve el día del champurrado. Y finalmente aquí está un testimonio que quiero que pongamos atención. Voy a reproducir un video para que lo escuchen. Es muy breve. ¿Me podrían indicar dónde está el video? Aquí está. Es parte de un fragmento de la entrevista al señor Feliciano Margarito Chávez Agustín. Cuando estábamos pequeños, pues la discriminación, pues, que porque ellos eran del centro y nosotros éramos indios. ¿Usted vivió esa discriminación? Sí, sí la viví. ¿Me podría contar algo sobre Pues, dónde la vivió, cómo? Pues mire usted, aquí en el barrio Santo Domingo nada más tenía hasta segundo de primaria. Y el tercer año de primaria nos íbamos al centro. Y nos íbamos al centro y íbamos, pero como ellos tenían zapatos, tenis, todo eso, y nosotros íbamos con nuestros guaraches y muchas de las veces sin guarache, sin nada, y se les hacía fácil rompernos nuestros lápices, nuestros cuadernos, y ya no íbamos, nos ahorillábamos. Así se vivió aquí en Chihuahua. Sí, bueno, porque quieran o no, aquí se inició la fiesta patronal, patronal. Que les quede bien claro los del centro. Pero ya cuando hubo un agarrón, entonces ya vamos, nosotros también vamos a hacer nuestra fiesta. Hasta en eso, hasta en el clero nos quieren ganar. Ya no se conforman con que tienen toda la política ellos. La presidencia la tienen ellos. No, está triste la situación, pero hay que vivirla. Bueno, a los jóvenes, ¿no? Como ustedes. Yo ya estoy camino por Panteón, ¿qué voy a...? Don Margarito, ¿por qué es tan importante el día de hoy hacer fiesta patronal? ¿Por qué seguir haciéndola después de tantos años? Ajá, esa es una muy buena pregunta, porque sí, hay mucha gente que
que también no crea usted que tienen muchas ganas también, pues. No, si ya se ha visto que a mí me tocó ser regidor de usos y costumbres, y para conseguir un mayordomo tuve que emborracharme toda la noche. A las 6 de la mañana aceptó. No como quiera aceptan ser mayordomo. Ese es el trabajo de usos y costumbres. Ajá. Hay que buscar los mayordomos. Pero ya ahorita, como dice usted, ¿por qué pues en la actualidad, si ya la gente está preparada, ya no sé la verdad? No puedo descifrar eso. Pero se sigue haciendo. Y como vuelvo a repetir, de aquí nació, no nació allá, no es de allá, es de aquí. Y para mi gusto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sigan, que sienta bien. Ya, si todavía puedo, pues les voy a echar la mano otra vez, pues, pero ya no, pues ya mis años, ya estás fuera de servicio. Bueno, ese es el comentario de don Margarito. Como vemos ahí está transcrito un poco de la conversación y está señalado en negritas una idea muy importante que dice, ya ahorita, como dice usted, ¿por qué? ¿Por qué hacer fiesta patronal? Pues si ya la gente está preparada. No sé la verdad, no puedo descifrar esto, pero se sigue haciendo y como le vuelvo a repetir, de aquí nació, no nació allá, no es de allá, es de aquí. Y para mi gusto, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sigan, que sí está bien. Esto es muy importante, ¿por qué? La cita en sí misma es una conclusión, una aseveración que desde una posición particular es irrefutable. La aseveración condensa la experiencia, los anhelos y proyectos de un habitante del barrio Santo Domingo, pero sobre todo es una respuesta que se configura como un posicionamiento político a una pregunta fundamental. ¿Por qué en la actualidad se sigue realizando una fiesta patronal? La contestación demuestra de manera determinante que es importante el porqué, pero no tanto el porqué cotidiano, sino el porqué histórico. Ese porqué histórico es consecuencia de la memoria colectiva que hace de la fiesta un sinónimo de resistencia. La fiesta patronal de Santiago Apóstol del barrio de Santo Domingo de Guzmán es resistencia, un movimiento contrahegemónico y una dislocación del orden político religioso colonial, que recuerda la contingencia del orden social establecida que habíamos comentado a la mitad de esta exposición. La celebración representa la potencia y la capacidad organizativa de una entidad subalterna que durante siglos fue discriminada y menospreciada. Es la memoria colectiva que año con año actualiza y recuerda un nuevo momento simbólico fundacional. Es un nuevo orden que produjo una recomposición de las fuerzas que, entre otras cosas, condujo a los habitantes del barrio a organizarse en los años 60 para combatir el problema del aserradero. Bueno, con esto concluyo la exposición. Espero que haya sido de su agrado y que haya contribuido a dar una explicación de cómo un fenómeno religioso, una fiesta patronal, puede ser interpretado desde un análisis político, ¿no? Cómo las cosas que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana tan naturales, no lo son, son producto de contingencias históricas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por esta exposición prácticamente de la historia de Juxtlahuaca. Creo que
Es una comunidad que siempre ha sido muy atractiva por la cercanía en cierta manera de Guajuapan, por el movimiento comercial con el cual establecemos siempre cierta conexión. Y bueno, yo creo que aparte de ahorita sobre el punto que nos ha tocado el tema, también es parte de esta historia de Juxtlahuaca la que hoy nos está exponiendo. Muchísimas gracias. Tenemos pocos minutos para algunas preguntas. Aquí nos mandan felicidades, licenciado Luis Eduardo. No cabe duda que la historia, creo que este es para usted, a ver, en una letra muy chiquitita, vamos a ver, chiquitita. No cabe duda que la historia marca una pugna entre el centro y el barrio. La pregunta: ¿se tiene conocimiento de algún acuerdo o unificación de ambas? Sí, la que comentábamos, en los años 80 se intentó unificar por influencia de un presbítero que era también muy querido en la comunidad, que era el presbítero Esaú. Y de hecho la imagen que mostramos ahí era una constancia de la unificación. Ese es el único intento que yo tengo registrado. Muy bien, aquí también muchas felicidades por esta conferencia muy bien organizada y muy buena presentación. La pregunta es, ¿cuál ha sido el papel de la Iglesia como institución y con ella cuáles serían las diferencias entre el clero regular y el secular? Bien. El papel de la Iglesia como institución en Santiago Juxtlahuaca ha sido determinante. Siempre ha habido al inicio, desde el inicio del periodo colonial, ha habido una simbiosis entre el poder político y espiritual. Las personas que detentan el poder político son muy cercanas a los párrocos. Eso sucedió en muchas de las comunidades, incluso aquí en Guajuapan de León, gran parte de las comunidades, Guajuapan era muy cercano a los caciques de ese periodo. Entonces, sí, hay una relación y la institución, el clero secular en este momento, determinó, para empezar, qué fiesta se celebraba en el día mayor y qué fiesta se celebraba un día después. Eso es un posicionamiento político de la Iglesia Católica en ese momento. Y si no de la Iglesia Católica, por lo menos de los párrocos de Juxtlahuaca. Y la diferencia, pues, entre el clero regular y secular, nos remite también a la época colonial, ¿no? El clero regular es el que se regía, ¿no?, según una orden, como los dominicos, como los franciscanos. En cambio, el clero secular respondía directamente al Vaticano, ¿no?, o a las diócesis. En este caso, en 1900, cerca de 1780, se sustituye el clero regular, que era de la orden dominica, se sustituye por el clero secular en Santiago Juxtlahuaca, y a partir de ese momento el clero secular. Dicho sea de paso, cuando se hizo, una vez en México tuvimos el intento de hacer una iglesia católica mexicana, y el párroco que intentó realizar junto con Plutarco Elías Calles esa iglesia católica mexicana, nació en Juxtlahuaca. Bueno, ya traían en la sangre esta lucha. Aquí nos pregunta Juan Gómez, ¿es una lucha por el poder y el mantenimiento de la explotación? Es complicado aseverar. Yo de manera particular, yo sí creo que a veces la objetividad no existe y nosotros tenemos que asumir un posicionamiento político. Yo lo asumo directamente. Yo creo que sí, que la fiesta patronal es un sinónimo de resistencia ante un poder hegemónico, porque muchísimos años el centro ha detentado el poder político, es decir, los cargos de la administración pública. Muchísimos años, me refiero desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Entonces sí ha habido una influencia. Afortunadamente creo que las cosas se aperturan al cambio siempre, ¿no? Y siempre hay posibilidades de cambio y hay posibilidades de acceder y de formar un movimiento contrahegemónico, ¿no? Pero sí, muchas veces el centro ha utilizado ese poder político en simbiosis con el poder económico, porque regularmente los que eran presidentes municipales son los que tenían los terrenos, los que tienen los negocios, los que tienen toda la capacidad para mover a las personas, ¿no? Y en cambio el centro, pues solamente, el barrio de Santo Domingo solamente tenía
su propiedad, su fuerza de trabajo, ¿no? Porque ni siquiera tierra tenía, ¿no? Tenía que trabajar para los habitantes del centro y pues por una paga muchas veces mínima o risoria. Bien, preguntan, ¿considera que aún hay discriminación de clases sociales en Juxtlahuaca? Sí, y no solamente entre clases sociales, ¿no? O sea, incluso, no me gusta el término etnias, ¿no? Pero no solamente se le hace al nativo del barrio de Santo Domingo, ¿no? Que ahorita ya la cuestión de la identidad o del indígena del barrio es una cuestión muy endeble que hay que tomar con muchas pincitas porque está en riesgo de perder esa identidad conforme va perdiendo su lenguaje, ¿no? Tal vez no pierda las tradiciones, pero va perdiendo el lenguaje y el lenguaje es fundamental para marcar ello. Y ahora la discriminación no solamente es para el nativo del barrio, la discriminación también es para el que está en comunidades mayormente subalternas, como el indígena triqui. Entonces, si nosotros vemos en Santiago Juxtlahuaca, vemos pues ahora sí que todavía peor que el habitante del barrio, el habitante triqui, ha sido también tratado pues no tan favorablemente. ¿Cuál es el platillo principal o las danzas de ambas festividades? Es que hay muchísimos y todos muy ricos. Está el mole, el clásico mole, el chilate, creo que ahí traía una imagen del chilate, ¿no? Yo creo que algo muy icónico y que todos esperamos es un platillo que sirven el día 25, que es el champurrado con el pan labrado, que lo tenemos ahí, que afortunadamente aquí el regidor de obras el regidor de Hacienda, el licenciado Ricardo, es de las personas que preservan tradicionalmente ese quehacer, ese pan, ¿no? Entonces ahí estamos todos participando en el amasijo, tratando de llevar a buen cauce eso, pero gracias a ellos se preserva. Pero yo consideraría que el platillo muy esperado, aparte del chilate y del mole, es el labrado y el champurrado. ¿Por qué labrado? ¿Por qué labrado, Ricardo? Yo creo que es por la cuestión de que todos cooperamos para ello y nos las pasamos a masa y a masa. Es una masa muy dura. Quedan labrados los dedos. Sí, ¿no? Sí, entonces estamos aproximadamente el proceso del pan dura toda la noche. Se hace un amasijo como de 1.5 horas, 2 horas y luego se vuelve a amasar en la madrugada y luego se mete a hornear en la mañanita para que salga como a las 6, 7 de la mañana y luego se limpia. Muy bien. Vamos a tener que hacer una fiesta gastronómica de Juxtlahuaca en esta Semana de la Cultura Mixteca, ¿no? Para poder conocer estos platillos tan deliciosos que nos está platicando el licenciado Luis Eduardo. Hay muchas felicitaciones. Aquí hay una pregunta con las letras mini, se las paso a él. ¿Se suspendieron las festividades en época de pandemia? Les preguntan las autoridades. Sí, ya se retomaron este año, ¿verdad? Muy bien, gracias. Se van a realizar, ¿no? Próximamente, en un mes aproximadamente ya. Bueno, ojalá que aquí las autoridades de Juxtlahuaca hagan extensiva la invitación a todo el público de la universidad a asistir a sus bellísimas fiestas. Ya nos dirán si vamos a las del centro o las de Santo Domingo. Esa pregunta. Dice, felicitaciones por también realizar la conferencia y coherencia. Muchas gracias. La discriminación hacia el habitante de los pueblos originarios se debió a la política del gobierno federal a formar la concepción de la nación mexicana, que como requisito se solicitaba que el país tuviera un lenguaje en toda la nación. Por eso se impulsó como lenguaje el español. En realidad es el castellano. Por si hablamos de español, también hablamos de un proceso de identidad nacional en España, ¿no? Y eso tampoco está cerrado. En España no hay una identidad como tal nacional. Recordemos el pueblo catalán que ha luchado por su reconocimiento, ¿no? Entonces, sí, sin duda, la idea del nacionalismo mexicano o esas políticas nacionales han influido muchísimo para que nosotros vayamos perdiendo nuestras lenguas originarias. Vamos a ponernos, incluso la misma guelaguetza, no vamos tan lejos, ¿no? La guelaguetza es como la expresión más comercial de las tradiciones, ¿no? Y es lo que ha dado al traste a muchas de nuestras tradiciones.
Nos llegan aquí muchas preguntas que hacen hincapié sobre la discriminación que se vive en esta comunidad. Hay una que nos dice cuál sería el papel a futuro para evitar tanta discriminación en localidades como Justlahuaca. ¿Cuál sería su propuesta, maestro? Hay muchísimas. Yo siempre he apelado al diálogo. Entonces, el diálogo va a ser la fuente de salvación para todo lo que queramos hacer, ¿no? Al final del documento recepcional, yo apelaba a eso, a siempre tratar de dialogar, a demandar y a buscar el diálogo, pero también se necesita mucha voluntad política de quien llega a la administración. Entonces, tenemos que agotar todos los mecanismos formales de participación, ¿no? De ir a las urnas, votar por quien creamos más conveniente, ser muy críticos, pero una vez que llegan a estar en esa posición de administración pública, como una presidencia municipal, como todo el cabildo, se necesita seguir demandando, ¿no? Y se necesita voluntad de las personas, como incentivar políticas que promuevan el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Programas, educación indígena, o sea, una serie de cuestiones que hay personas mucho más doctas que podrían implementarse, ¿no? Pero yo apelaría de manera personal a siempre dialogar. Sobre todo yo creo que es muy complicado porque hay tantos grupos que confluyen nada más en el día de plaza, ¿no? Si vamos un día de plaza a Justlahuaca podemos ver gente que llega incluso desde la costa a vender sus productos, vemos a los triquis, hasta las mismas personas que de la cárcel tienen a sus familiares, salen a vender sus productos. Entonces yo creo que es un conglomerado muy, muy complejo, muy difícil, pero un gran reto para las autoridades, un gran reto. Muy bien, pues hay muchísimas felicitaciones y sobre todo, bueno, felicidades por esta conferencia, maestro Luis Eduardo. A nombre de la universidad, le vamos a pasar todas estas inquietudes y felicitaciones a él, que nos han llegado de Enrique Martínez, de muchas personas. Muchas gracias por sus participaciones. Nos enorgullecemos en esta universidad por las personas que siempre están muy inquietas para escribirnos, para mandarles mensajes, y unos excelentes de unas inquietudes académicas muy buenas, que seguramente será para enriquecer más el trabajo de publicación, que lo tendremos en nuestro siguiente libro. Pues a nombre de la universidad le otorgamos un reconocimiento al maestro Luis Eduardo Bautista Peña por esta excelente conferencia, muy ilustrada y como él nos dijo desde un principio, con muchísimos años a los que ha dedicado este tema. Muchas gracias, muchas felicidades y esperemos nuevamente tenerlo con otras investigaciones en este foro. Le brindamos un aplauso. Muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas y felicitaciones. Gracias, licenciada.